Y con ustedes estamos un tanto desfasados, pero bueno, luego sé que ya nos vamos a poner al día. Eso es lo que nos pasa con las festividades. Bueno, dándoles la bienvenida a todos en este día para realizar la reunión virtual de trabajo de laboratorio número 3, que corresponde a la medición de la masa de la materia. Entonces vamos a... Usted vio que los dos laboratorios anteriores eran temas generales, ¿no? Para saber asimismo la seguridad en el manejo de las sustancias, de los materiales. Y ahora ya comenzamos con temas más específicos que sé que a ustedes les va a gustar y comenzamos con la determinación de la masa de la materia y con esto también la forma como se usa la balanza, los tipos de balanzas, las precauciones que usted debe tener el momento de pesar, cómo usted manejar los datos de la medida de masa. Y mire, usted verá lo interesante que es el manejo de números también, el número de cifras significativas para, eh, como son datos venidos desde la determinación experimental, entonces es muy importante saber manejar las cifras significativas. Entonces, esto vamos a ver en esta vez. Y para esto, Cristian nos va a dar la explicación sobre el trabajo que usted tiene que realizar también a nivel de casa, ¿no? Que corresponde al trabajo autónomo. Entonces, agradeciéndole a Cristian por su tarea, le doy paso para que, por favor, nos indique. Sí, muchas gracias, doctora. Permítame, por favor, compartirles. Creo que estamos viendo, no sé si podrían confirmarme, por favor. Ahí ya se ve. Sí, ok. Bueno, como la doctora ya nos manifestó, es pues, la tercera práctica que está relacionada con la medición de la masa. Y para esto pues necesitamos ver en qué medir. Y el qué pues es en este caso la balanza. Sí, es bastante interesante esta parte de la práctica que se aplica en la vida real. Bueno, de hecho todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora es parte del día a día de la profesión. Pues cuando nosotros ya somos profesionales, vamos a algún lugar a trabajar, ya sea un laboratorio o en alguna industria, siempre tendremos que tener cuidado con las cosas que vamos a manipular. Tendremos que conocer o pesar sustancias, ¿no? En este caso, en un laboratorio de análisis, por ejemplo. El ejemplo más real de nuestra universidad, de nuestra facultad, es los laboratorios OSP. Ahí se realiza este tipo de trabajos, ¿no? Donde tiene que tener bastante cuidado con las cosas que va a pesarse, con la balanza, tiene que anotar si todos los días una medida de control que se llama, porque luego serán sujetas a evaluaciones o a controles por organismos como antes era el OAE, Organismo de Acreditación Ecuatoriano, y ahora es SAE, ¿no? Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Entonces hay que cumplir con ciertos requisitos y esto es lo que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, empezando un poco, antes de seguir, me gustaría mostrarles un video un poco de 1 minuto y no más, un poquito más, perdón, sobre la historia de la balanza. Sí, es muy poco cortito.
La primera forma de transacción comercial fue el simple intercambio de unidades de productos. Sin embargo, con el tiempo, la humanidad necesitó métodos más precisos para medir los sujetos de intercambio. Las primeras balanzas consistieron en un simple palo suspendido por el centro y dos platillos colgando de sus extremos. Los egipcios usaban granos y semillas como unidades de peso. Los romanos mejoraron el diseño de la balanza a través del uso de un peso que se movía por una barra de hierro. En la Edad Media se desarrollaron balanzas mucho más precisas. Hay quienes opinan que, con la excepción de la bomba atómica, este es el invento que más dolor y angustia ha acarreado a la humanidad. Hola. Mantener nuestro peso dentro de límites normales es un importante aspecto de nuestra salud. La pesa de baño es un imprescindible aliado de esta causa. Pero claro, hay que admitir que es más útil para ustedes en sus casas que para mí acá arriba. Bien, esa era un poquito la historia de la balanza. Sí, en nuestros casos igual, yo recuerdo que en el OSP cuando recién ingresé a, disculpen, cuando recién ingresé a trabajar, pues teníamos también un tipo de balanza de platillos o de platos que se conoce. Y después ya compraron las primeras balanzas electrónicas o analíticas y así también fuimos creciendo. Igual cuando era estudiante también se usaba estas balanzas de platos e incluso hay unas balanzas que son bastante ya analíticas, pero que son bastante mecánicas, llamémoslo así, muy interesantes. No sé dónde está ahora el museo, en el museo existe algunas de estas balanzas. Bien, continuando con el trabajo, nuestros objetivos de ahora será identificar la sensibilidad, la capacidad de la balanza electrónica, que está en un cuadrito detallado, que pronto lo vamos a ver. Sí, vamos a conocer cómo se pesa, ¿no?, con la balanza, la electrónica y de 3 brazos, como lo mencionaba antes. Esta de 3 brazos casi ya no se usa, pero es necesario conocerlo. Si vamos a medir la masa de las sustancias sólidas y de cuerpo irregular, ¿no?, con una balanza electrónica, haremos un poco de estadística calculando la desviación estándar, que significa la dispersión de una variable, es decir, cuán dispersos están los datos cuando uno toma medidas. Y obviamente para eso tendremos que haber calculado la media. Sí. ¿Qué más? Haremos el cálculo de cifras significativas, que aquí hay un link y aquí está el documento que usted tiene que revisarlo, ¿no? Aquí está bastante detallado lo que significa las cifras significativas, sí, y los convenios y cómo notarlos, ¿no? Entonces usted con más detalle lo va a revisar en casa y lo va a aplicar, ¿sí? La regla de redondeo también está ahí, ¿no? De las mediciones de diferentes cantidades de cloruro de sodio. ¿Dónde están estas mediciones? Está en un video que también usted lo va a ver y está aquí. Sí, vamos a calcular el error absoluto y el error relativo de la balanza electrónica, ¿no?, usando una pesa estándar, que también está en el video que dice esta pesa lo vamos a utilizar. Entonces con esta pesa usted va a calcular estos valores. Datos que lo muestran en la pantalla, ¿no? Usted simplemente va a tomar esos datos y va a calcularlos, lo que ahí le pide, que está en el formato que ya mismo lo vamos a revisar. Practicar la técnica de pesada en casa, pues ahí tendremos que ingeniarnos como pesaríamos en casa, ¿no?, usando un material de apoyo, puede ser una cuchara, una paleta de helado. Sí, tendremos que con el video que se muestra aquí, tendremos que hacer una fotografía
de cómo uno estaría pesando, simulando una pesada. Sí, pues el equipo en el que se pesa, ¿no? Es la balanza, ¿no? Este instrumento que sirve para medir masas, sí, en general, ¿no? O sea, ya sea de sustancias químicas o de otras cosas que no son químicas, ¿no? Por ejemplo, en la costa, ¿no? Que pesan el cacao, el maíz, en general. Donde se pesa, pues, es en la balanza. Y a grandes cantidades, pues, es otra balanza, digamos así, pero se llama báscula, donde pesan incluso con todo, entra todo el camión y lo pesan ahí. Obviamente tendrán que restar el peso del camión para saber el peso del cacao o del maíz o del arroz, de lo que sea, ¿no? O del café. Sí, es importante diferenciar entre masa y peso. Sí, la masa es una medida constante, no varía, ¿no? Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, que posee un cuerpo. Mientras que el peso no es más que la atracción de la gravedad de él hacia el centro de la Tierra. Sí, eso es importante tener en cuenta su diferencia. Sí, por lo general nosotros conocemos como um, la determinación de la masa al peso. Pues decimos, vamos a pesar esto, vamos a pesar lo otro, o cuando estamos en clase, pues decimos, tú pesa esto. No decimos, da masando esto o algo así. O sea, el masar, creo que la verdad no sé si existe en la literatura el verbo en castellano, ¿no? Pero es por eso, ¿no? Que eh, hemos llegado a ser sinónimo el peso y la masa. ¿Sí? Pero a la final nosotros estaremos refiriéndonos, ¿no? Como científicos, como químicos, pues a la determinación de la masa, es decir, a la cantidad de materia. Sí, esto usted lo va a leer con más detalle acá, pues aquí brevemente lo hemos dicho, ¿no? Y es lo que es lo real, ¿no? Lo que les decía en un inicio, aquí tenemos la clasificación de las balanzas, tomando en cuenta la capacidad y la sensibilidad. Es decir, que la capacidad, ¿qué capacidad? ¿Cuánto puedo pesar en esta balanza? ¿Sí? Y su sensibilidad, o sea, cuántas cifras puedo yo tener en esta balanza. ¿Y cuáles son las más sensibles? Pues obviamente las balanzas analíticas, ¿sí? O las microelectrónicas. Obviamente el costo tiene que ver con esto, ¿no? Mientras más sensible, obviamente será más caro. Y es por eso, en el centro de química tenemos balanzas de estas, que hay que tener bastante cuidado. Sí, ya vamos a ver cuáles son los cuidados, cómo se debe usar la balanza. Sí, porque a veces somos un poco descuidados, tenemos de estas, exactamente de estas también. Y a veces hemos visto, ¿no? Que tomamos con la paleta y ponemos de aquí directamente el reactivo. Y ahí estamos como queriendo incluso inclinar la balanza para poner en el recipiente o en el vaso. Entonces esas cosas es también un poco de sentido común, ¿no? No debe ser consciente de lo que está haciendo. Es evidentemente a nosotros no nos cuesta como estudiantes, hablo, ¿no? Pero eso es mentira, o sea, a la final termina costándonos, cuesta dinero. Y peor llevarse la balanza. Bueno, llevarse la balanza les digo porque eso pasó el año anterior. No, en el 2019, en mi horario se desapareció una balanza. ¿Quién se habrá llevado y para qué? Pues no lo sé, nunca lo supimos, pero lamentablemente eso pasó. ¿Qué precauciones hay que tener para usar balanza, ¿no? Primero hay que encerar. ¿Sí? Tiene que estar en un lugar completamente plano, y si no lo es, pues hay una especie de perilla donde usted puede controlar que esté nivelada la balanza. Y eso es importante. Sí, y obviamente debe estar limpia. Aquí tiene usted una lista de las cosas que hay que tener, hay que ser cautelosos con ello.
brevemente, ¿no? Las balanzas, ya sean granatarias o electrónicas, deben usarse sobre una superficie firme, nivelada, como ya hemos dicho. Sí, fuera de viento, no debe haber viento, sobre todo con las balanzas que son más sensibles, es decir, las analíticas. Es por eso que debe estar como una especie de cuarto cerrado y no deben haber más de una persona ahí. Solamente debería estar la persona que está pesando, porque si hay otra persona más, eso puede afectar. Y obviamente no debe estar la puerta abierta, porque el viento hará que la medida sea inadecuada, incorrecta. Va a influir. Lógico, ¿no? Nunca debemos poner más de lo que dice la capacidad de la balanza. Entonces, esto también es como que a veces dice, y por curiosidad, ¿y qué pasará si pongo yo un recipiente de 5 kilogramos en una balanza, de 5 kilogramos en una balanza que solamente pesa 200 gramos, algo así? Entonces también ahí aplica un poco el sentido común y la conciencia de que uno debe estar atento, ¿no? De eso tiene un costo. Cuando pesamos reactivos, siempre es importante utilizar unos contenedores. Existen, ¿no? Hay el pesamuestras o los vasos, o botellas de pesaje, crisoles, pequeños botes o papeles. Por lo general, eh, papel aluminio también. Sí, eso es lo que generalmente nosotros hacemos en el laboratorio, hacer una especie de cajita, lo que nos enseñaban nuestros maestros en el pregrado, ¿no? Hacer una cajita de aluminio. Y eso también se aplica en la vida real, la vida profesional, en el campo laboral. Entonces, estas cosas, ¿para qué hago yo estas cajitas? Pues obvio, primero para no desperdiciar el reactivo. Segundo, para no dañar la balanza, porque si ponemos en el plato de la balanza el reactivo sólido, ¿no? Obviamente se va a regar y se va a ir por los lados y va a causar problemas con el equipo. Y peor si es líquidos, ¿no? Los líquidos tenemos que tener cuidado con eso. No podemos tomar y poner en cualquier cosa los líquidos. Son peor en la balanza. Sí, porque muchos son volátiles y otros son higroscópicos. Higroscópicos quiere decir que absorben la humedad del ambiente y es como que se hacen como una especie de agua, ¿no? Se vuelven como una masa, digámoslo así. Sí, estos obviamente deben tomarse en un recipiente adecuado, ¿no? Que sean herméticos principalmente o que tengan tapas. Cualquier objeto, ¿no? A ser pesado debe estar bastante limpio y seco, ¿sí? Y a temperatura ambiente en el caso de las balanzas electrónicas. Pues no podemos pesar un metal que está calentado en el mechero, se me ocurre, no podemos poner en la balanza para pesar. O sea, hay que tener bastante cautela. Sí. A veces pasa, ¿no? Cuando se derrama la sustancia en la balanza, pues hay que limpiar brevemente, ¿no? Para que el tiempo de vida de la balanza, pues, se alarguen. Y así también estaríamos un poco yéndonos en beneficio de la obsolescencia programada, que se llaman, o pasándonos de la obsolescencia programada, porque eso es. La obsolescencia programada significa que los equipos, en general todos los equipos, ¿no? Están hechos para durar un cierto tiempo. ¿Y por qué sucede eso? Pues obviamente es por negocio, ¿no? Y eso es lo que yo más o menos entiendo, que es por dinero. Pues no les conviene a las empresas tener equipos que sean tan duraderos porque no tienen un ingreso. Entonces, hasta cierto punto nomás le dicen, bueno, hasta aquí vamos este tiempo va a durar. Todo, yo creo. Todo, autos, aviones, en general. Sí, la técnica de pesada a efectuarse. Sí, es importante, como ya se mencionó, verificar que la balanza esté nivelada y obviamente que esté limpia. Sí. Por lo general, antes de hacer cualquier peso, uno debe ya sea calibrar y anotar los valores, ¿no?
en un registro que cada institución lo tiene. Obviamente para eso habremos encerado la balanza, ¿no? Y comprobar que la lectura esté adecuada, que se mantenga estable. Nuevamente es por sentido común, es importante mantener el contenedor limpio y seco, ¿no? El sustancias, o el vaso, la botella, lo que es el instrumento o el objeto que usted vaya a usar para la pesada. Y este debe ser colocado en el centro de la balanza. Sí, eso es importante. Por lo general, obviamente, no nos interesa el peso del objeto, ¿no? Si no nos interesa es el peso de la sustancia. Por lo tanto, las balanzas electrónicas tienen una opción que le quita el peso del pesamuestras, ¿no? Que se llama encerar o tarar. Entonces, y obviamente solamente tendré el peso de mi sustancia que yo necesito, ¿no? Si yo necesito pesar, por ejemplo, 3 gramos de cloruro de sodio, pues pongo el recipiente previo a haber puesto la muestra de cloruro de sodio, le encero y de ahí pues pondré el cloruro de sodio. Pues no tendría sentido de haber puesto antes en el recipiente el cloruro de sodio y poner en la balanza y encerar. Pues está encerando todo y eso no me sirve. Pues yo necesito saber cuánto cloruro de sodio o hidróxido de sodio necesito para preparar una solución, por ejemplo. Para esto es necesario también el uso de una cuchara o una espátula, y para el caso de líquidos, pues la pipeta, por supuesto. Y esta tiene que estar limpia, ¿no? Ya sea la cuchara o la pipeta, no tiene que haber estado contaminada con otros reactivos, ya sea sólido o líquido. Pues esto también es común. Sí, a veces tenemos en el laboratorio varios recipientes con diferentes reactivos y en cada uno tiene ya sea una pipeta o ya sea un gotero. Sí, y a veces por el descuido, por el apuro, a veces por no importarnos, pues con el mismo gotero, con la misma pipeta tomamos de todos los recipientes, de todas las pequeñas botellas que están en los stands. Y estamos haciendo un mal a todos porque estamos contaminando la muestra y obviamente no nos va a salir los resultados que nosotros esperaríamos. Sí, y obviamente necesitaré registrar el peso de la cantidad de sustancia que yo tengo. De las cifras significativas que les hablaba, pues como estamos manejando datos, ¿no? Y no van a ser exactamente el mismo valor que usted tiene en la balanza, qué sé yo, va a haber 14.1, 14.2, 13.99, etcétera, etcétera. Entonces todos esos datos tendrán que ser procesados estadísticamente y para ello pues al final cuando hacemos el promedio no podemos dejar tal cual nos sale, sino tenemos que tendremos que analizarlo, perdón, y registrarlo. Esa es la idea de las cifras significativas. ¿Que esto se aplique en el campo laboral? Por supuesto que se aplica. Parte experimental. No sé si alguien tenía alguna inquietud. ¿Hola? Creo que no, ok. ¿Sí? ¿No? Ok. La parte experimental. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Parece que sí o que no. No tengo... No puedo verles la mano alzada porque estoy compartiendo. Así que pueden nada más interrumpirme. Entonces, decía de la parte experimental. ¿Qué es lo que vamos nosotros a hacer? Tendremos que revisar toda la información que contiene esta presentación, ¿no? A más detalle en casa. Habremos que haber estado atentos a lo que se les ha ido diciendo. Y también, obviamente, lo que ustedes habrán visto en
en la parte teórica con la doctora. Vamos a realizar las tareas que se solicita en la presentación del trabajo autónomo y hacer un pequeño informe. Sí, esto es el trabajo que tendremos que hacer. Aquí están los videos de la balanza de 3 brazos, que está muy poco se utiliza, pero aún es importante saber cómo funciona. Sí, tenemos el video de la limpieza y verificación de la balanza analítica, muy importante. Sí, tenemos el video de cómo calibrar la balanza, es muy importante también, ¿no? Esto, cada balanza tiene su manual, digámoslo así. Si no es, esta, la que ustedes van a ver aquí, no es el general para todas las balanzas, cada una tiene su menú diferente, pero el fundamento sí es el mismo para todas las balanzas. Si aquí tenemos el video de cómo usar correctamente la balanza, este como es un poquito corto lo vamos a ver, me parece que es en español. Para pesar una cantidad de sólido en un granatario, utilizaremos una hoja de papel. La hoja se pliega por la mitad en una dirección, se abre y se pliega otra vez en la otra dirección. El papel quedará marcado en 4 cuadrantes iguales. Cuando lo abrimos, observamos que la parte central del papel queda más baja y por lo tanto, esto evitará que caiga sólido fuera del papel. Se conecta la balanza y se pone el papel. La pantalla indicará el peso del papel, pero no es necesario recordar esta tara. Con la tecla de tara ponemos la numeración a 0 y luego añadimos el sólido con una espátula hasta obtener el peso deseado. Para transferir el sólido al recipiente correspondiente, se doblan las 2 puntas de un lado del papel para formar un embudo y se vierte el sólido lentamente. Finalmente, es necesario presionar otra vez el botón de la tara para poner la balanza a 0. Bien, es prácticamente un resumen de lo que hemos dicho, ¿no? Perdonen. Sí, en uno de los videos usted va a detectar que no hacen el trabajo adecuado. Sí, ¿a qué me refiero? Que cuando uno está en el proceso de la calibración de la balanza, se usa pesas estándar que vienen en una cajita, vienen pesas con varios gramajes, ¿no? Creo que es de 200, de 100, hasta de 5, unas pequeñitas, ¿no? Y cuando uno va a trabajar con eso, va a calibrar la balanza, que es una cuestión bastante delicada porque se necesita tener los datos muy buenos, no debe tomar obviamente con la mano. ¿Por qué? Porque nuestra mano tiene grasa y eso obviamente, si es que es tan sensible, pues va a afectar. Entonces con un guante, y ni siquiera con el guante se debe tomar las pesas, sino con el guante tomamos una pequeña pinza y con esa pinza vamos tomando las masas estándar y lo vamos pesando, ¿sí? No recuerdo dónde es, pero usted lo va a ver con más detalle en uno de estos videos y me va a confirmar lo que estoy diciéndoles. Sí, en este caso, antes de seguir, aquí, es importante cuando vayamos a pesar, ¿sí? Tomar con una mano el recipiente tal como lo están haciendo, ¿no? en el video, y por el otro lado pues con la cuchareta o con lo que usted vaya a tomar la muestra, ¿sí? Y en este caso hay que cerrar, esperar unos segundos hasta que se estabilice el valor numérico que se observa en la pantalla. Sí, esa es la manera correcta de pesar. Ahí también deberíamos usar guantes, pero bueno, la idea aquí es también el modo correcto de pesar.
Sí, y como les dije al inicio, debe estar una persona nada más en este cuarto de pesada. Sí, esto, videos cómo usar correctamente la balanza. Hemos visto, igual acá. Y esto, vamos a verlo. No es muy... Para hacer la medición de masa, lo primero que debe hacer es asegurarse que la balanza se encuentre enchufada y esperar que la pantalla se sitúe en 0. Verifique que la burbuja de nivel, ubicada en la parte posterior, esté centrada. De no ser así, utilizar las ruedas de los costados hasta lograrlo. Después, poner un vidrio reloj o vaso de precipitado en la balanza en donde se pondrá la sustancia u objeto que se quiere pesar. Recuerde que nunca debe pesar una sustancia directamente en la balanza. Tare la balanza, es decir, haga que la pesa ignore el peso del recipiente. Para ello, presione la tecla Tare. Una vez terminado el paso anterior, proceda a poner dentro del recipiente la muestra en cuestión y espere que la medición se estabilice. Anote el resultado. Repita la medición 3 veces para lograr una mayor precisión en sus resultados. Si no lo logra, repita más veces la medición. Es importante que se fije en el signo más menos que tiene la balanza, pues esto indica el grado de incertidumbre de la medición que haga en ella. Y finalmente, asegúrese que la muestra se encuentra a temperatura ambiente, pues este factor puede alterar la medición. Pues de resumido lo que hemos dicho, ¿no? En el trayecto de estos minutos que hemos estado conversando. Este es un video ya del trabajo hecho en el centro de química que usted lo va a ver, y de esto va a tomar los datos para su trabajo en el informe. Sí, después tenemos los simuladores que son bastante interesantes, ¿no? Usted da un clic en cada uno de estos y le va a llevar, por ejemplo, a este de acá. Si este es un simulador, por ejemplo, aquí vamos a pesar el peso irregular, que es oro, me imagino. Sí. Entonces lo suelta y pues vamos a ver cuánto pesa. Si aún no es posible, quizá con una de 10 más. Y parece que se nos fue. Entonces dejamos allá, le arrastramos otra pesa. Siempre tiene que sonar porque a veces si no suena se queda un poco en el aire. Vamos a poner 1 gramo más. Quizá otro gramo más. Otro más. Parece que por ahí. Ese es el trabajo que usted también tendrá que hacerlo y tendrá que evidenciarlo, ¿no? Tendrá que hacer una captura de pantalla del valor que sea correcto, ¿no? En este caso ya vamos a ver cuánto es. ¿Alguien podría ayudarme? ¿Cuántos gramos pesa este objeto de oro? Alguien cualquiera, no les puedo ver ahorita la lista. 58, ¿por qué? Porque este es 50, aquí este es de 5, pues sería 55 y más 3 pues sería 58. Veamos si es cierto. Entonces aquí marcamos 58 y vemos, 58 gramos, perdón, y ponemos comprobar. Dice, el valor de la masa no es correcto. Algo está pasando. Entonces no es 58. Y así, o sea, quizá podrían también evidenciar esto, ¿no? Que no siempre a la primera les va a salir. Podrían evidenciar esto y poner en el informe.
Y obviamente también tendrán que evidenciar que es lo correcto. A ver, ¿cuánto es? Y si es 58, ¿cuál es el error ahí que he cometido yo? ¿Es correcto lo que dijo vuestra compañera? La masa de la esfera es la masa del oro. Exacto. Entonces, todas esas cosas también hay que tener cuidado. Sí, pues aquí es la esfera y acá es el oro. Y correcto. ¿Ven? Entonces, estas cosas hay que evidenciarlo, ¿no? En este caso el correcto y el otro. Si es que aún no le sale lo que me salió hace un rato, pues también no. Pero obviamente en el lugar adecuado. Y lo mismo usted tendrá que hacer con la esfera. Y el otro simulador es este. Y este es de la balanza de plato, ¿no? Aquí tenemos este objeto, queremos pesar cualquiera, ¿no? Este castillo, por ejemplo. Y vamos moviendo los... Bueno, ponemos en 0 primero. Sí, y vamos moviendo. Primero el más grande. Pues me iría hasta aquí, después movería otro, algo así, se me fue. Sí, entonces vamos por este aquí, 1. No. Y ven que vamos nosotros llevando hacia la derecha y va cambiándose. Y va a haber un punto en que le pasa esto, ¿no? Es que ya se pasó de la medida. Entonces más o menos sería por ahí. O sea, ¿cuánto pesa? ¿Quién puede decirnos cuánto pesa? 205 gramos. Entonces eso ha pesado ese objeto. ¿Ya? Entonces eso tendrán que ustedes hacer en casa con más detalle. Si tareas en casa, van a tener que ver otra vez esto, el SWAY y el link de presentación de las actividades autónomas. Tenemos acá, en este mismo SWAY está este link de lo que nosotros tenemos que hacer en casa. Entonces aquí está. Si usted da un clic allá y le manda directamente esto, ¿no? Y aquí está lo que usted debe hacer en su casa con más detalle, ¿no? Deberemos hacer lo que acabo de explicarles, ¿no? De manera individual, hacer una captura de la pantalla mientras usted está realizando el trabajo y pegarlo en el informe. Cuando usted pegue las capturas, trate de centrarles, porque o trate de enviarme en el mismo Word, porque cuando lo convierte a PDF se descuadra y eso obviamente es presentación. Bueno, aquí tiene nuevamente los links, en el anterior también ya lo tiene. Sí, aquí vamos a practicar con el material de apoyo para pesar, puede ser lo que les dije, ¿no? La paleta, una cuchara, lo que usted guste. Aquí están las instrucciones, tendrá que ver el video que quedó pendiente, es decir, sí, tendrá que verlo a detalle. Ahora vamos a hablar acerca de la medición que es grabado por nuestra compañera. Identificar la sensibilidad y la capacidad máxima de la balanza electrónica. Sí, esto lo va usted a ver con más tranquilidad en casa. Y con esos datos usted tendrá que trabajar para elaborar su evidencia del informe. Sí, y tomar... ¿Perdón? No, ok. Y video de la medición de la masa con un reactivo químico, con el material de apoyo, ¿no? Sí, no sé si tienen alguna inquietud. Ya con el video que se ha realizado de la práctica filmada en el laboratorio, ¿no? En el centro de química, tendrán que hacer los cálculos estadísticos para el informe. Sí, esto es
para que usted lo pueda ver más a detalle en casa. Y luego, ya teníamos los simuladores, las tareas en casa, está el link y el formato igual. Aquí usted da un clic acá y le lleva a este formato. ¿Sí? La primera clase que tuvimos dijimos que no debe enviar el trabajo a la compañera Jacqueline, y vemos que siguen a algunos compañeros enviando los trabajos a ella. Ya les dimos el correo al cual debe enviar, ¿no? E incluso perdonamos una penalización, pero esta vez nuevamente han vuelto a enviar a ese correo. Entonces, para no causar un poco de molestia de pronto, porque cada quien tiene su tiempo y de trabajo y ese tipo de cosas, recuerden, o sea, envíen a mi correo, no al de Jacqueline Esteves, por favor. Sí, es por eso incluso aquí ya no hemos puesto ningún correo. Parece que están sacando el mismo formato y cada práctica tiene un formato un poco diferente. Este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Aquí en la primera parte tendremos que anotar la sensibilidad y la capacidad de la balanza electrónica, ¿sí? ¿Dónde vamos a buscar esto? Pues ya lo vimos acá, ¿no? Acá está el cuadrito que les mostraba y está solamente de anotar. Sí, aquí vamos a medir la masa de los objetos regular e irregular. Pues aquí pondremos el nombre del objeto y su masa. ¿Dónde vamos a ver esto? Pues igual tendremos que ver todo el SWAY, en algún lado de ahí estará. Yo incluso hasta me equivoqué. Pero es eso es lo que tenemos que hacer. Sí, la medición de la agua destilada, esto va a encontrarlo en el video. Sí, del cloruro de sodio, aquí tendremos que nosotros hacer la estadística. Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer estadística? Igual, aplicamos las reglas, ¿no? del redondeo. Aquí tendremos que poner obviamente los valores promedio de esto, la desviación estándar y las cifras significativas, que usted con el texto que tiene acá va a poder hacerlo sin ningún inconveniente. La determinación de la excentricidad, esto igual está en un video, usted va a ver cómo ahí se menciona y lo va a hacer, así va a anotar los valores. Luego el cálculo del valor absoluto, el error absoluto, error relativo, el porcentaje del error relativo de la balanza electrónica. Sí, igual, en el video se muestra la pesa estándar que lo usan. Con esa vamos a trabajar. Sí, aquí ya estarían las evidencias, las fotografías de las evidencias. Esto de aquí, no es que una persona nomás va a hacer y ya te va a tener así. O sea, vamos a trabajar en grupo, pero también de manera individual. Entonces, cada uno hace sus cálculos y evidencia acá, ¿no? Aquí pone, por ejemplo, de María, y trabajando en el cálculo estadístico. Aquí de Juan, trabajando en el cálculo estadístico. Sí, esa es la idea, por eso hay varios cajoncitos para que todos los integrantes del grupo nos muestren el trabajo que estamos haciendo. Aquí tendrá que ingeniarse, ¿no? El uso del material de apoyo para la pesada. Y aquí vamos a evidenciar el desarrollo de las actividades de los simuladores, es decir, cómo usted ha estado trabajando, ¿no? Que le salió el valor incorrecto, le salió correcto, con otra balanza también. Sí, aquí están los dos simuladores, aquí les menciona cuál es cuál. Así tendremos que hacer en esta parte. Luego tendremos que evidenciar el trabajo en grupo, ¿no? El informe. Es decir,
ustedes saben bastante muy bien de la parte tecnológica, pues se van a dar modos de cómo evidenciar esto, su trabajo de este informe final. Y mandan a mi correo, no al de Jacqueline, por favor. ¿Qué más tenemos que decirles? Creo que nada más, no sé si doctora tiene alguna otra cosa que acotar. Yo creo que lo importante, chicos, es que ustedes vean los videos y en base a los videos que están muy bien diseñados, ya puedan hacer el informe. Note usted que aquí tiene... Perdón. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, doctor. Bueno, estaba indicándoles que es importante que revisen todos los videos, especialmente para el trabajo autónomo. Y de esa manera usted concibe el informe con el llenado de las tablas. Note aquí que en las tablas tiene que fijarse bien en lo que son las cifras significativas, que si bien Cristian les envía el documento, también ustedes ya conocen en la teoría, ya hemos visto esto. Sin embargo, es necesario que nuevamente lo vean. A propósito, ese tema es parte de la prueba que van a dar esta semana que viene. Y de esa manera ustedes complementan la parte teórica con la práctica. No sé si tiene alguien alguna pregunta. Háganlo ahora mismo. Perdón, aquí está un poco descrito, ¿no? Las partes de la balanza. Sí, tenemos la excentricidad. Esto está en un video que lo van a poder ver ustedes, ¿no? Cómo se ve, cómo se detalla. Y los errores que comúnmente cometemos al pesar. Entonces esto sí, eso es importante también, que es algo que quería mostrarles un poco. Bien, chicos, agradezco mucho su presencia. Pues no sé si tienen alguna inquietud. Pues... Listen, una pregunta. El trabajo, todo el trabajo es grupal. Como siempre, todo es grupal, pero Ya, también tienen que hacer cosas individuales, ¿no? Ah, Por sí, ejemplo, gracias. esto de la parte estadística, también usted tiene que hacerlo sola, y después con esos promedios pues hacen el reporte final, llamémoslo así. El archivo, obviamente usted tiene que bajarlo, ¿no? El Word, para que pueda trabajar en él. Pues si no lo baja, va a ser imposible poder trabajar en él. Bien, muchas gracias. Ok, Dayana. Profe, tengo una pregunta. Cada uno debemos hacer esos valores estadísticos, pero a usted solo le enviamos uno. Obviamente. Hacia el final, cada uno hace lo suyo y de ahí le sacan el promedio, por ejemplo. Sí, ya queda para ingeniarse ustedes. Profe, disculpe, en la pregunta número 2 de la medición de la balanza de un líquido, ¿tenemos que sacar esos datos de los videos o de dónde? Sí, de hecho, de un video, porque sería imposible de otro lugar, ¿verdad? Porque si estuviéramos en presencial, pues diríamos, ¿no? ¿Cuánto va a medir, ¿no? en el líquido? Entonces, del video usted lo va a revisar y lo va a sacar. Sí, aquí va un solo dato, ¿no? Aquí un solo dato promedio, pero todos habremos medidos, por eso tiene que, perdón, calculado. Por eso tiene que evidenciar acá la evidencia del cálculo estadístico. Bien, y esto quiero que lo tomen bastante en serio, porque esto va a ser aplicable alguna vez en su vida como profesionales. Bueno, Cristian, muchas gracias entonces por su aporte. Y como bien dijo Cristian, la medición de la masa, usted va a hacerlo toda su vida profesional.
Más todavía si luego de una vez que egresa de la facultad, usted va a hacer análisis químico en alguna industria farmacéutica o en alguna empresa que preste servicios de análisis. Entonces, usted ya puede, aunque sea en forma virtual, familiarizarse en estos temas y ojalá más temprano que tarde podamos hacerlo esta práctica ya en forma presencial. Entonces, sí, entonces mire, quiero indicarles también, y yo ya les indiqué a través de Zaira ahora en la mañana, que a las 2:30 se va a activar el cuestionario de la práctica número 2 y lo van a hacer las personas que así lo requieran, aunque hayan realizado el otro cuestionario. Si quieren mejorar la nota, lo harán, y si no, pues no lo harán. Pero esta es ya la última opción para que usted pueda realizar ese cuestionario. De aquí en adelante vamos a dejar con este horario para realizar los demás cuestionarios, para que no haya dificultades. Esperemos que ya no hayan estas complicaciones de los feriados y pues sigamos adelante así el resto del tiempo del laboratorio que nos queda. No sé si tienen alguna pregunta. El enlace, el link ya está dado. Yo les envié el día, creo que fue, si no es ayer, anteayer. De tal manera que usted ya sabe que ingresa a las 2:30 y esto tiene un tiempo de 20 minutos, no más. Así es, Cristian. Sí, sí, sí. No obstante, doctora, el link para la prueba de hoy es el que le envié al último a su correo. No sé si ya les hizo llegar. ¿Ahora? Sí, ahorita ya, casi. entonces, bueno, entonces mire, enseguida yo les voy a enviar. No sé si todos están conectados para yo enviarles ese enlace que me ha enviado Cristian, para estar seguros de que a través de ese enlace usted va a hacer el cuestionario. Sí, solo el de hoy, ¿no? Porque el de la otra semana sí, obviamente, doctor, usted ya les envió a todos los señores estudiantes. Claro, pero... Solo el de hoy porque tuvimos un inconveniente y por Ujú. eso yo quiero disculparme con usted y con todos, chicos. Me había confundido con la hora. Entonces por eso tuvimos que hacer ese cambio para que no haya inconveniente con ninguno de ustedes. Porque estamos prácticamente dentro de nuestro horario de trabajo, así que no hay excusa. Bueno, entonces quedo en enviarles ahora mismo, cuando terminamos ya la reunión, el enlace que me ha enviado Cristian. Sí, o si ¿Alguna no, ya les pregunta? envío ahorita. Bueno. Les copio ahorita al chat. Ya. Para que no haya de pronto algún inconveniente. A través del Teams. Sí, ahorita les copio. Ya. Aquí. Sí, es mejor que Sí, ahí está. tengan a mano. Ya. Ese es el link del test de la semana, del año anterior, digámoslo así. Que estaba pendiente. Bueno. Entonces ahí está. Todos tienen ingreso a Teams, entonces creo que ya no hay necesidad de enviar otro enlace vía correo. A ver si me confirman esto. Creo que no. No sé si tienen alguna inquietud, chicos, chicas. Jefferson. Sí, yo tenía una inquietud. Era de que... Adelante. Vamos a ver. Si tiene o no tiene. Parece que se desconectó. Disculpe, ¿qué tiempo va a durar la prueba? Lo mismo de siempre, 20 minutos. Ok, gracias. Con gusto. Disculpe, ¿ya qué hora activa para poder dar la prueba? La doctora ya les dijo, ¿no? 2:30. Ya, muchas gracias.
Con gusto. Ojo a eso, ¿no? Parece que a veces estamos solamente, hemos dejado conectados y no estamos. Por eso creo que más o menos yo puedo Percibir. percibir porque mandan el informe a otra persona. Sí, eso es lo lamentable. En eso, chicos, yo sí quiero reiterarles la responsabilidad con la que tenemos que trabajar, que si bien es cierto no les vemos, pero ya en ustedes está la responsabilidad. Lo mismo me pasa en la teoría. Es decir, yo estoy dando la explicación, después pregunto y me dicen, vea, repita porque no le escuché. A veces sí puede ser problema de conexión, pero la mayoría de las veces yo creo que mientras están haciendo cualquier otra cosa, están medio que aquí en el Teams, pero la verdad es que no están. Bueno, eso ya se verá el resultado, el reflejo de esta actitud, diría yo, en las notas. Ya cada uno es responsable de sus notas, ¿no? Bueno, entonces yo creo que con esto terminamos. Cualquier pregunta, pues lo hacen también a través del WhatsApp, o sea a mí o a Cristian. Y deseándoles un buen fin de semana, trabajen con la responsabilidad del caso para que a todos nos vaya bien. Y me despido deseándoles lo mejor para este día. Gracias, Cristian, por su apoyo, y también para usted una buena tarde. Gracias, pues los deseos son recíprocos para usted, doctora, y para su familia y para todos ustedes, chicos y chicas. Y ánimo, pues el bien es para ustedes y para nuestro país. Entonces, adelante, no se desanimen. Detengo la grabación.